Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a platicar sobre los programas sanitarios y el control progresivo y erradicación de enfermedades. Para esto, quiero ejemplificarlo con el tema de la peste porcina clásica en Guatemala, la cual estuvo presente desde noviembre de 2011 hasta agosto de 2016. El proceso de erradicación de esta enfermedad tuvo tres fases, las cuales se denominaron fase de emergencia, fase de control y fase de erradicación. La fase de emergencia estuvo desde el año 2011, que se detectó en noviembre, hasta mediados del año 2012. La fase de control inmediatamente después hasta 2014 y la fase de erradicación, la cual fue desde mediados de 2014 hasta mediados de 2016. Un poco de la enfermedad. El virus de la peste porcina clásica es de la familia Flaviviridae, del género Pestivirus. Los cerdos y los jabalíes son los únicos reservorios naturales de la enfermedad. Se transmite por contacto directo entre animales y secreciones y excreciones y el semen y la sangre. Su periodo de incubación es variable, pero puede estar desde los 2 días hasta los 14 días. Los signos que presenta son signos respiratorios, entéricos, nerviosos y la muerte súbita. La morbilidad y la mortalidad puede llegar incluso hasta un 100%. Como podemos ver, esta es una enfermedad multisistémica, lo cual su diagnóstico diferencial lo puede llevar a confundirse con muchas otras enfermedades que pueden afectar independientemente, ya sea sistema digestivo, respiratorio, nervioso o cualquier otra enfermedad que pueda presentar signos similares. El virus de la peste porcina clásica es un pestivirus, la cual en los porcinos produce la peste porcina clásica, y en los bovinos la diarrea viral bovina, y en los ovinos y caprinos la enfermedad de las fronteras. Esto tiene una importancia epidemiológica, lo cual nos lleva a prestar especial interés, ya que los métodos diagnósticos muchas veces pueden confundirse en estas enfermedades y pueden ser diseminadores también del virus. Puede darse la situación de la presentación de falsos positivos o falsos negativos en explotaciones. Y lo importante también de todo esto es que se puede dar la situación donde el virus se puede estar escondiendo en alguna de estas otras especies. El control progresivo de la peste porcina clásica en Guatemala inició en el año 2011, en el mes de noviembre, cuando se detectó la enfermedad y se declaró oficialmente que Guatemala estaba ante un brote de esta enfermedad. Para esto se definieron la fase de emergencia, la fase de control y la fase de erradicación. La fase de emergencia. Ante una emergencia, si no se está preparado, todo será un caos o un desorden. Entonces, lo que se recomienda antes de una emergencia es tener todos los protocolos al día, los planes de emergencia y que se hayan realizado algunos simulacros anteriormente. Pero vamos a comentar cómo fue que se fueron ordenando las ideas en esta situación. Se tuvo que implementar el diagnóstico, se tuvo que realizar un poblado, se realizó una zonificación, se revisó la normativa que existía en ese momento, la normativa vigente y la nueva normativa que se tuvo que implementar para poder llevar a cabo el programa de erradicación. Se tuvo que revisar la estructura, si era suficiente la capacidad de los servicios veterinarios, si se podía contar con algunas otras estructuras de la parte privada o de la academia, y se tuvieron que revisar los planes de emergencia e implementarlos lo más pronto posible. También se llevó a cabo una vacunación de emergencia en lo que se comprobaba si la enfermedad estaba en una sola zona o había salido a más zonas del país. Y por último, también se tuvieron que hacer recursos, se tuvieron que hacer la gestión de recursos e insumos para controlar esta enfermedad. Entrando más a detalle, el diagnóstico, se tuvieron que establecer todos los mecanismos para poder llegar a tener las pruebas de rutina, las pruebas confirmatorias y las pruebas de oro. Ante una emergencia, es necesario ya tener implementadas todas estas pruebas, ya que si lo tratamos de hacer en el camino o no contamos con las mismas, entre más nos tardemos en resolver un problema o identificarlo, mucho más caro y mucho más difícil será resolverlo. El despoblado en los animales. Ya una vez identificado el diagnóstico y diagnosticaba que en Guatemala se tenía la peste porcina clásica, al tener nosotros los animales positivos, se identificaron los animales de la explotación y se procedió a realizar el despoblado.
Se tuvieron en cuenta muchas opciones, como podía ser el CO2 o la percusión, ya que fuera por perno cautivo o por un proyectil. También se había considerado el shock eléctrico, pero debido a la gran población afectada y la gran población que estaba padeciendo y muriendo, se pensó en los métodos de percusión a través del perno cautivo. Cuando se habla de un despoblado, también hay que tener en cuenta todas aquellas situaciones que después, ¿qué se va a hacer con los cadáveres? ¿Cómo se van a despojar? Hay que tener en cuenta las medidas de ambiente de los países, hay que tener en cuenta los mantos freáticos, si es posible enterrarlos, si es posible incinerarlos y si se tiene la capacidad instalada para poder llegar a esas decisiones. Una vez ya identificado el problema en la zona o en la granja del brote, se procedió a hacer una zonificación. Esta zonificación se determinó una zona focal de 3 kilómetros, una zona perifocal de 5 kilómetros y una zona de protección o tampón de 10 kilómetros. En la zona focal se identificaron todas las granjas que pudieran o explotaciones que pudieran estar cerca de la zona del área afectada. Lamentablemente tuvieron que sacrificarse todos los animales que se encontraban en esta zona debido a la magnitud del brote, la cual había tenido una mortalidad de 14.000 animales en un periodo de 3 días y aún quedaban 17.000 animales enfermos con diagnósticos positivos. En la zona perifocal, la de 5 kilómetros, se tuvo que realizar vigilancia epidemiológica. Se investigaron toda la zona, todas las explotaciones que podían ser de factor de riesgo para la diseminación de la enfermedad. Se llevaron a cabo todo tipo de encuestas para determinar si en esa zona había compraventa de animales o si habían tenido contacto directo o indirecto con la granja afectada. Igualmente, en la zona tampón de 10 kilómetros se realizó vigilancia epidemiológica, entrevistas para ver si habían habido puntos de compraventa de los animales. En cuanto a la normativa, se realizó una revisión de la normativa actual en ese momento. Se realizó una actualización ya que Guatemala era libre de la peste porcina clásica para esas fechas y entonces no estaba permitida la vacuna. Los programas de vigilancia estaban solamente a su más mínima expresión y a raíz de todo eso, se tuvo que realizar normativa nueva, la normativa de emergencia, la cual ya incluía el permitir la vacuna de manera inmediata, la medida de despoblación, todas aquellas fuentes que se pudieran para la notificación de la misma y atender la emergencia de la mejor manera, amparados en la ley. Bueno, ya teniendo la revisión de la normativa, se llevó a cabo la aplicación del plan de emergencia. Se tienen que identificar siempre los actores claves. No se puede trabajar solo ante una emergencia de estas. Los actores claves se pueden identificar como los que están relacionados entre el sector oficial, el sector privado, los organismos internacionales, socios comerciales y otros. No podemos descartar las pequeñas cooperativas, las gremiales de técnicos productores y en esto simplemente es echar a andar el plan, tener el conocimiento de qué es lo que hay que hacer, cada quien con sus responsabilidades y cómo se debe proceder ante esta emergencia. Luego de tener identificados los actores, haber actualizado la normativa, se procedió a una vacunación de emergencia. La vacunación de emergencia se aplicaron los criterios de aplicarle el biológico a la mayor cantidad de nichos susceptibles, o sea, animales no inmunizados previamente, en los que estaban en la zona afectada y las zonas de sospecha. Entonces, para este momento no existía vacuna que se produciera en el país ni cerca en algún otro país. Se dio la situación de que no se conseguía la vacuna y para vacunar toda la piara de un país que puede pasar los millones de animales, se tenían que hacer las gestiones con entes internacionales, con casas productoras de vacuna y se empezaron a ubicar las posibles fuentes de distribución de la vacuna.
En esta se dio la situación de que no se podía conseguir rápidamente. Había oportunidad de conseguirlo de países de Sudamérica, pero por el riesgo de contraer otras enfermedades como lo es la fiebre aftosa, se descartó esta oportunidad. Se solicitó a empresas en Europa si podían fabricar la vacuna, pero ellos todos tardaban 6 meses en producir el biológico y entregarlo a las autoridades guatemaltecas. Entonces, todas estas fueron las situaciones que se tuvieron que tomar en cuenta y superar de la mejor manera y lo más pronto posible para poder llevar a cabo el proceso de atención de esta emergencia. Afortunadamente, un país del Caribe tenía la disponibilidad de vacuna y no existía ningún riesgo sanitario para poderla importar al país. Entonces se introdujo y se empezaron a aplicar en todas las zonas afectadas y los animales susceptibles que se pudieron identificar en los salos de 3, 5 y 10 kilómetros de la zona afectada. Los recursos e insumos. Siempre esto hay que tener los stocks para poder atender una emergencia, ya que si empezamos sobre la emergencia, hacer las gestiones para poder tener todos los insumos, se nos pueden regar los problemas. Entonces, siempre es necesario tener todo el material necesario para una emergencia, lo que tiene que ver desde los equipos de protección básica, el equipo de toma y envío de muestras, el equipo descartable, para poder tenerlo todo listo y a la disponibilidad de los técnicos de campo. No podemos esperar a que los problemas nos alcancen para empezar a hacer todas estas gestiones, sino nosotros mismos podemos ser los diseminadores de una enfermedad. Material para la vacunación. Siempre es importante tener todos aquellos los descartables, mantener todo lo que tiene que ver con la cadena fría y los medios de transporte del biológico para que nosotros en ningún momento estemos comprometiendo la eficacia de los biológicos. Siempre es una limitante el tema de los recursos que son de apoyo para la gente que está en el campo. Estos tienen que ser liberados de una manera ágil, eficiente y poder llegar lo más pronto posible a los lugares que se necesitan, como lo son el combustible, pueden ser los gastos de alimentación, los gastos de transporte, guías de envío de material, el correo o cualquier otro insumo que sea necesario para atender una, una enfermedad. Recordemos que entre más se tarde uno en atender una emergencia, más será el tiempo que se tarde en poder resolverlo.